Hola de nuevo. Como os decía en el anterior vídeo, hemos terminado lo que tiene que ver con lo oral y con la comprensión, también con la comprensión escrita. Ahora vamos con la expresión escrita. En esta parte vamos a ver los siguientes aspectos. Vamos a hacer una introducción en la que veamos cómo la expresión tiene que ver tanto con la identidad comunicativa, es decir, que lo que decimos no es solo el mensaje, no es solo el contenido, sino que nos forma como personas y las relaciones, y además en nuestra relación con el mundo en un sentido amplio, ¿no? Con cómo nos relacionamos con lo que nos rodea, con lo que sabemos, con lo que queremos hacer. En segundo lugar, vamos a ver los géneros discursivos, ciertos tipos de textos que es conveniente que reconozcamos de manera explícita para que el alumno pueda expresarse de la mejor forma, ¿no? Que pueda emplear las recurrencias, los elementos que se repiten en ciertos tipos de comunicación y que les sirva como base, ¿no? Para empezar su texto. Y por último vamos a planificar la escritura. Es muy necesario que haya un proceso muy concreto y unos pasos que sigamos para que la comunicación sea realmente efectiva. En la introducción a la expresión escrita, lo primero quería leeros una cita sobre Rubén Darío, un poeta que reflexionó bastante sobre este hecho. Os leo la cita. La torre de marfil tentó mi anhelo y quise encerrarme dentro de mí mismo y tuve hambre de espacio y sed de cielo desde las sombras de mi propio abismo. ¿Por qué pongo esto? Porque muchas veces cuando pensamos en el escritor pensamos en una persona solitaria que desde su gran habilidad, desde su gran conocimiento del mundo, su genio, es capaz de hacer cosas que no hacemos los otros. Y no es cierto, ¿no? Todos tenemos que escribir y veremos que en muchas circunstancias. Pero además la escritura es para realizar un proceso comunicativo. Es muy raro una escritura, puede ocurrir, pero es muy raro una escritura que sea para uno solo. Con lo cual hay que ver la manera, no solo la técnica de escribir, sino cómo integrar a tu receptor en ese proceso. Dice esta autora, la escritura es una actividad social compartida en un entorno. Es algo que no hay que perder de vista porque podemos escribir muy bien, pero si no tenemos en cuenta para quién, es un peligro. Esto en lo oral no está, porque como habitualmente el receptor está delante, pues está muy presente, pero en lo escrito puede ocurrir que lo que escribamos se tarde mucho tiempo en leer y que no tengamos ninguna respuesta, se nos puede olvidar, ¿no? Que tenemos que fijarnos en eso y al alumno hay que darle cuenta de ello. Vale, además la escritura se concreta en los usos sociales, los tipos de textos están relacionados con el contexto en el que se forman, entonces conocer bien el contexto nos ayuda a escribir mejor. En segundo lugar, no solo es la identidad comunicativa lo importante, sino también tener esa escritura en el mundo. Como dice este autor, la escritura es que está presente en todo, es decir, en la vida educativa, pero en la vida personal, pues si hay que hacer un trámite administrativo hay que rellenar un papel. Si uno se presenta a un trabajo, tiene que presentar también papeles. Si quiere pedir una beca, también. Es decir, la comunicación escrita está presente en todo. O sea, es una forma de comunicación que nos hace falta para relacionarnos y para vivir en lo cotidiano, con lo cual hay que tenerla en mente para todos esos ámbitos. Nos sirve para expresar todas estas cosas, pensamientos, sentimientos, actitudes, es decir, todo lo que abarca nuestra experiencia. Vale, respecto a los géneros discursivos decíamos, nosotros cuando escuchas cierto mensaje o cuando lees cierto texto, sabes de qué trata más, de qué puedes esperar. Es decir, si tú recibes una clase, esperas que ese mensaje tenga unas características y si vas a ver una película o lees un libro, una novela, esperas que esa película, esa novela cumpla ciertos requisitos. Lo sabemos de una manera automática, pero vamos a verlo de una manera un poquito más explícita. Esos géneros discursivos que tienen que ver con la comunicación se relacionan con modelos. Es decir, si yo efectivamente pues leo una novela,
sé que habrá un planteamiento, un nudo y un desenlace, que habrá un momento en el que los personajes se presenten, otro en el que se desarrolle una acción y otro en el que vaya hacia el final. Y cuando lo vas leyendo, aunque sin ver por qué número de página vas, sabes más o menos. Eso es lo que tenemos que concretar y que darle al alumno. Los rasgos que hacen cada una de esas partes, para que él luego las pueda emplear. ¿Por qué lo sabemos? Ya lo he comentado antes, porque hay unas recurrencias, hay una serie de cosas que se repiten en todas las novelas o en todos los libros de texto, que hacen que yo, cuando vea ese texto, reconozca: esto es una novela, esto es un libro de texto, esto es un manual de instrucciones. Entonces, esas son las recurrencias que enseñamos. Una cosa que es importante para esto y para cualquier actividad es que hay que proponerles a los alumnos que hagan cosas muy precisas. Si les proponemos que escriban, no podemos decirles: escribe un texto de una página o escribe un texto con introducción, nudo y desenlace. No, tienes que decirle qué quieres que ponga en cada una de ellas, porque si no, esto que nos parece muy concreto a nosotros, si no tienes un modelo muy preciso y no lo has practicado mucho, es muy difícil que salga y el resultado va a ser bastante malo. ¿Qué les tenemos que dar entonces? Lo que está en pantalla: patrones de acción, es decir, una guía en la que a lo mejor hay que marcarles el número de párrafos y que más o menos debe ir en cada párrafo. Y no es malo, no es poner las cosas muy sencillas, sino que es ponerlas de manera que el alumno sepa lo que nosotros esperamos, lo que constituye el texto que es necesario escribir. Entonces, como comentaba, eso se puede aplicar a muchas cosas, a la vida laboral, a la vida cotidiana. Cada uno debe pensar qué tipo de texto quiere llevar a cabo, ¿no? Es decir, cada profesor que concrete el que le venga bien según la guía, ¿no?, que damos en este curso. Vale. Vamos a ver el segundo aspecto, ¿no? El siguiente aspecto, que es la planificación, que por un lado tiene que ver con el proceso de escritura y luego veremos pasos, ¿no? El proceso se divide en dos elementos. Primero tenemos que saber decir el conocimiento. Aquellas cosas que el alumno ha aprendido, tiene que saber cómo expresarlas, tiene que buscar una manera clara de decirlo. Hay muchas veces que el alumno sabe cosas pero no sabe cómo, y ahí es donde tenemos que guiarle. La segunda, tenemos que transformar el conocimiento. Vale, bueno, en esa transformación del conocimiento se hace de acuerdo a los pasos que vamos a ver a continuación, es decir, un proceso en el que haga que esa idea que yo tengo y que más o menos sé cómo, con claridad, qué debo hacer, cómo debo construirla. Me he saltado en el anterior paso, que para decir el conocimiento se pueden hacer resúmenes, esquemas y mapas mentales antes de empezar. Es decir, son distintos tipos de guiones que le sirven al alumno para saber qué cosas quiere contar. Vamos con transformar el conocimiento. Entonces, en esta parte tenemos que darles unos pasos que le ayude a seleccionar y disponerlo de la manera mejor posible para comunicar lo que ellos quieren. Vamos con ello. Los pasos para escribir. La retórica nos da 3 pasos. Nos da el primero es la invención, en el que lo que uno tiene que hacer antes de empezar, antes de escribir, es investigar. Leer sobre el tema que uno quiere contar para tener el conocimiento necesario y orientarlo hacia la captación de la atención. Es decir, desde el primer momento tener presente que eso que vas a contar tiene que ir a un receptor que te tiene que seguir leyendo. Si se aburre el lector y para, el proceso comunicativo no se produce. En segundo lugar tenemos la dispositio, ¿no? Disposición del texto. ¿Cómo vamos a organizar esas ideas que tenemos de una cierta manera? Que tiene que ver con al menos 2 de las cualidades que hemos visto antes, cohesión y coherencia. Es decir, esas ideas distribuirlas en párrafos o en secciones que tengan cohesión, que las oraciones estén vinculadas entre sí y que haya coherencia, haya un orden lógico de las ideas que vamos desarrollando.
Y por último, la elocutio, o la elocución, la expresión. Es decir, eso que hemos pensado, que hemos organizado, ahora ver con qué palabras lo expreso, qué tipo de oraciones quiero, qué tipo de palabras son las mejores para comunicar lo que yo vengo persiguiendo decirle al receptor. Con esto terminamos la primera parte de esta expresión escrita y en el siguiente vídeo acabamos este tema.